Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. A mí, como siempre, un placer darle la clase bíblica en la mañana de hoy. Y en los últimos domingos hemos estado discutiendo Mateo 23, estamos ya casi terminándolo. Y en Mateo 23 es donde conocemos los 7 ay de vosotros, ¿verdad? Los ay de vosotros, que son estas advertencias hacia nosotros como cristianos, ¿verdad? Aquí en el capítulo 23, Cristo está dirigiéndose a los fariseos y a los saduceos de su hipocresía, pero no podemos lavar las manos, ¿verdad? Porque hemos discutido a través de los domingos que podemos caer en estos problemas y en esta espiritualidad falsa y en ser guías ciegos, ¿verdad? Así como estos fariseos se habían convertido en esos tipos de personas que Cristo está advirtiendo, no sé, ¿verdad? Así que no nos podemos pensar, no, eso es nada más los fariseos. Yo no caigo en eso, ¿verdad? Y hemos discutido de que aún estamos en ese peligro. Ya hoy vamos a discutir el último ay de vosotros, ¿verdad? Uno muy importante, igual que todos los demás, ¿verdad? Por eso es que Cristo está recalcando cada uno de ellos. Y se encuentra en Mateo 23 y comenzamos en el versículo 29. En el 29 al 30 está el ay de vosotros y entonces luego Cristo habla de un juicio, de las consecuencias de los actos de estos fariseos, de las consecuencias de estos ay de vosotros que ellos cometieron. Así que la clase de hoy va a estar centrada del 29 hasta el 36, que más o menos ahí terminamos esa sección del ay de vosotros. Vamos a comenzar leyendo Mateo 23, déjame también yo llegar a Mateo 23, y vamos a leer del 29 al 30, si el hermano Osvaldo, por favor, puede leerme del 29 al 30. Y dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los... Quiero que pongamos mucha atención en esto que vamos a discutir del 29 al 30, porque en mi opinión, este es el ay de vosotros que más se comete entre nosotros como humanos, como seguidores, como creyentes. Este ay de vosotros, uno de los más peligrosos para mí, en mi opinión, porque pensamos que es inofensivo y no nos damos cuenta de su peligrosidad. Vamos a discutirlo un poco para entender por qué me refiero a este ay de vosotros como tan peligroso y que muchos de nosotros caemos en ese ay de vosotros. Primero dice el 29, hay de vosotros, escribís fariseos, hipócritas, la vuelve y los llama hipócritas, esto es un acto hipócrita, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Qué curioso. Osvaldo, ¿por qué edificar los sepulcros de los profetas? ¿Quiénes son los profetas? Los enviados por Dios, ¿verdad? Mensajeros. Ellos hablaban nada más la palabra de Dios. Esos eran los profetas. Así que ellos estaban edificando los sepulcros de los profetas, o sea, los profetas ya fallecidos del pasado, del Viejo Testamento, y estaban adornando también estos sepulcros, y dice ahí también de los justos. ¿Dónde está la acción hipócrita en hacer esta honra a los profetas y a los justos? Un poco difícil, ¿verdad? Encontrar. Sí, es un poco difícil, porque dice que edificáis, y edificáis quiere decir construir, hacer, claro. los sepulcros de los profetas. Ahora tenemos que verlo más allá. Dice, y adornáis los monumentos de los justos. Están diciendo como si estuviésemos, ellos prácticamente lo que están es criticando todo aquello que se hizo para la época de los profetas y todo lo que se ha hecho hasta la hora, porque el versículo siguiente dice que si hubiésemos vivido en esos días de nuestros padres, y están hablando de los fariseos y todo esto, exacto, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. ¿Verdad? O sea, están como justificando que se hizo algo malo y que ellos no lo harían de esa forma. Exacto, hay como que la primera acción hipócrita que vemos, que bien resaltaste, es que número uno, ellos están edificando esos monumentos, grandes eran los profetas, grandes eran los... Pero después dicen, no, pero si yo hubiese sido ellos, yo no hubiese actuado como ellos.
En un versículo lo están glorificando, en otro los están quemando. Ya vemos entonces lo contradictorio, ¿verdad? Y eso es una clara evaluación de lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Es un acto hipócrita. El segundo acto hipócrita que yo estoy viendo aquí es que ellos están, ¿qué? Vuelvo y repito, honrando a profetas que ya fallecieron, ya hicieron su trabajo, ya dieron sus profecías. ¿Qué era la profecía de los profetas? ¿Qué hablaban los profetas, Doris? De la venida. De la venida. ¿De la venida de quién? Cristo. Muy bien dicho. Ahora mismo Isaías, Miqueas, Malaquías, Salmos, Oseas, Daniel, cada uno de ellos hablaron y describieron sobre quién iba a ser el Cristo, cuándo iba a llegar, dónde y qué iba a hacer por nosotros. O sea, cada uno de ellos profetizaron ¿a quién? A Jesús, que está enfrente de los profetas, de los fariseos y los saduceos. No sé si estamos viendo. Ellos están honrando ¿a quiénes? A unos profetas que ya no están, que ya cumplieron con su trabajo, pero quieren matar ¿a quién? A Jesús. Quieren matar al que tanto ellos profetizaron. Isaura. Ellos honran a los profetas, pero no aceptan la profecía que están diciendo o que dijeron. Exactamente. Ellos verdaderamente están honrando a estos profetas adornando y construyendo estos monumentos para ellos, Isaura. ¿De verdad esta es la forma de honrar a esos profetas? Pero todo plena apariencia. Mostraban una cosa, pero su corazón estaba muy lejos de lo que mostraban y de lo que decían seguir. Exacto. Yo creo que la mejor forma en que estos fariseos pudieran honrar a esos profetas que dieron sus vidas por la verdad, por entregar la palabra de Dios y por profetizar a quién, al Hijo de Dios. Yo creo que la mejor forma de honrar verdaderamente la acción de ellos era que creer y obedecer en sus profecías. ¿No lo creen? ¿No creen que eso verdaderamente iba a ser una honra para ellos? Imagínense esos profetas regresar a la vida en ese momento, pensando en que sus palabras fueron escuchadas, pensando en que estaban esperando la venida de aquellos que ellos profetizaron, y cuando lo que ven es todas sus tumbas bien decoradas y bien construidas, y al otro lado crucificando al Hijo de Dios que ellos tanto profetizaron. ¿Tú crees que ellos iban a tener, válgame, qué honra, de verdad, me honra estas acciones, por lo menos mi tumba está limpia, qué bueno, eso me llena? Mis hermanos, este versículo está lleno de hipocresía. Punto número uno que quiero traer. Nosotros, ¿verdad? Ya no estamos pensando en los fariseos, nosotros buscamos la forma más conveniente de honrar a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Buscamos la forma en honrar a Dios a nuestra conveniencia, a nuestro tiempo y a nuestra forma de pensar. Por eso es que hay tantas, ¿verdad? Ideologías en sectas diferentes. No tenemos que irnos tan lejos. Entre nosotros pasa igual. Buscamos nuestra forma fácil de honrar a Dios. A lo mejor la forma fácil de honrar a Dios es ofrendar. Yo tengo un buen trabajo, gano bueno, puedo dar una ofrenda bastante llena, y esto es para ti, Dios. Te honro con esta ofrenda para que este templo crezca y tengamos aire acondicionado y tengamos las mejores sillas. Pero cuando verdaderamente toca obedecer y honrar la palabra de Dios como se supone, fallamos en estas cosas en que verdaderamente puede honrar a Dios. Vamos a pasar a Samuel 15, 22. Doris, si puedes leerme por favor, Samuel 15, 22. Perdóname. Vamos a ir con primera porque no lo apunté, discúlpenme. Se me fue esa. 15:22. Dice así. Sí, ese mismo es. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Dios prefiere dos cosas
a todo lo demás. Yo puedo ofrendar, yo puedo participar, yo puedo asistir, yo puedo aconsejar, yo puedo enseñar, yo puedo ser ejemplo. Hay muchas cosas en las que podemos escaparnos, pero ¿cuáles son las dos cosas que Dios prefiere, Doris? Que lo acabaste de leer, se encuentra en el 22. Obedecer las palabras de Jehová. ¿Y qué más? Prestar atención a la grosura de los carneros. Prestar atención y obedecer. ¿Verdad? No solo quise hacer el énfasis en obedecer, prestar atención. ¿Qué es prestar atención, Doris? Absorber. Claro, absorber, pensar, meditar. Si en la escuela, ¿verdad? Lo más sencillo, yo no presto atención a lo que la maestra me está diciendo, número uno, no aprendo. Segundo, no ejecuto. Y tercero, voy a estar perdido. Yo no sé qué está pasando, no sé qué está enseñando, no sé en dónde estamos en este momento, porque yo no puse atención. ¿Cuántas veces a mí no me pasaba que yo no prestaba atención y ahí mismo, Paul, discútame lo que acabamos de decir? Y ahí uno, ¿verdad? Imagínense de que Dios venga y diga, fulano, dime lo que acabé de enseñar, dime lo que acabaste de leer en la Biblia, dime lo que Manuel dijo al frente. ¿Vamos a ponernos igual? ¿Verdad? Esa va a ser la excusa. Señor, yo no puse atención. Vamos a decirle que no le pusimos atención, pero que sí hicimos las otras cosas. Yo vine, Dios, yo vine. Dios, yo busqué el versículo. Él dijo el versículo y yo lo busqué. Yo lo miré a los ojos, pero ¿pusiste atención? Por eso es muy importante la atención, mis hermanos. Si la atención no llegamos a la obediencia, si no atendemos, ¿cómo vamos a saber qué es obediencia? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué tenemos que obedecer a Dios si no sabemos lo que Él nos dice? No sabemos lo que hay que hacer. Daddy. Y igual al versículo 29, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Tú reconoces que los profetas representan a Dios y tú reconoces los justos, pero y lo haces superficial, pero en realidad no estás poniendo la atención. Bueno, vuelvo y digo, esto es un problema muy grave entre nosotros como cristianos. Vamos a coger un ejemplo. San Pedro. Hay una estatua de San Pedro que tiene el dedo de su pie quemado. Porque cada vez que una persona va, le besa su dedo, y de tantas personas que han besado el dedo de San Pedro, el dedo de él está gastado. Literalmente ya no tiene dedo. ¿Qué es eso? Hay personas honrando a San Pedro. Oh, San Pedro, que él te va a recibir cuando llegues al cielo. Pero pones atención y obedeces a Dios como tal. Están los santos, están los próceres, están las personas guías, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, el Papa, ¿verdad? Las personas son locas, obedeciendo y glorificando a los santos, a los justos, pero están obedeciendo verdaderamente y poniendo atención a Dios con estas acciones. Isaura. En 40 días se abstienen de cosas, como una manera de honrar, como Exacto. una manera, pero solamente eso se va a hacer 40 días, se supone que eso no lo hagamos los 365 días del año. Y en ese punto, ahí es que también buscamos nuestra propia forma de honrar. Pensamos que en hacernos sacrificios grandes, en el sentido pasar hambre, pasar sed, pasar aburrimiento, pasar dolor, sufrimiento, ¿verdad? Cuando un pescador logra una tormenta y llega a salvo a la orilla, ¿qué hace? Él camina de rodillas desde la playa hasta la iglesia. Hay que caminar de rodillas verdaderamente para demostrar nuestro agradecimiento, nuestra honra, nuestra obediencia a Dios. A lo mejor él caminó de rodillas y se olvidó Dios hasta el próximo año en que pase una tormenta igual como esta. Hay muchas formas en que nosotros podemos honrar a Dios y no obedecerlo. En este sentido, somos tan creativos que no hay límites para salirnos con la suya en verdaderamente no hacer un cambio y honrar y obedecer a Dios como se supone. Yo puedo traerle miles y miles de ejemplos. A veces nosotros caemos en esos ejemplos. Y ahí es que verdaderamente tenemos que pensar, ¿esto honra a Dios? ¿Verdad? ¿Mi corazón busca honrar a Dios o mi corazón busca el camino fácil
en yo sentirme bien y seguir viviendo de la forma en que no le agrada a Dios. Y déjame hacer una cosa, mis hermanos. Mientras más maduramos, más se espera de nosotros. ¿Sabes? No podemos compararnos con nuestro yo hace 30, 20, 5, 2 años. El conocimiento viene con un precio, mis hermanos. La salvación viene con una entrega, con una obediencia. Mientras más yo conozco la Biblia, mientras más yo conozco a Dios, mientras más íntimo yo sea con Dios, más Dios espera de nosotros. Y hay veces que ese más nosotros queremos que sea menos. Y a veces podemos pensar, no, pero esto es sencillo. Si yo no hago esta pequeñez, no va a haber problema. A lo mejor era pequeñez para ti 20 años antes, 10 años antes, 5, pero ahora mismo, del carácter que tú has creado con Dios, esto ya no se ha convertido en una pequeñez. Esto se ha convertido en que si tú no haces esto, estás esquivando agradar y honrar a Dios. Así que por eso mismo no podemos comparar la obediencia, no podemos comparar cada cosa que hacemos. No, esto es algo grande, esto es algo pequeño. Lo que Dios espera de ti, a través de tu conocimiento, de tu madurez, de tu crecimiento, tenemos que entregarle eso a Dios. Ahora, no que seamos perfectos, mis hermanos, ¿verdad? No podemos tenernos la presión, tengo que ser completamente perfecto. No, obviamente somos imperfectos, obviamente vamos a fallar. Claramente va a haber momentos en que no vamos a poder y por eso necesitamos a Cristo. Pero de lo que yo estoy hablando es cuando por nuestra propia decisión decidimos esquivar eso que claramente podíamos hacer. Y cada uno de nosotros sabe qué es eso, ¿verdad? Eso que estamos intentando esquivar es personal para cada uno de nosotros. Yo no puedo decir, Osvaldo, tú estás intentando esquivar esto porque yo no conozco a Osvaldo como Dios lo conoce a él. Dios sabe qué puede hacer Osvaldo y qué no. Dios sabe cuando Osvaldo intentó esquivar algo o que no. E igual que sabe lo que yo, lo de Virginia, lo de Luis, todo el mundo está siendo observado y estudiado por Dios. Vamos a esquivar, vamos a buscar la forma fácil, vamos a hacer como estos fariseos en honrar los sepulcros, pero matar al Hijo de Dios. Ese es el ejemplo máximo, ¿verdad? No estoy diciendo que cada uno vamos a ser como eso, pero tenemos que autoexaminarnos, mis hermanos, y no buscar el camino fácil en honrar a Dios, sino que verdaderamente de corazón honrarlo con la atención y con nuestra obediencia. Segundo, vemos que estos fariseos tienen a los profetas como superior a Cristo. ¿Quién sirve a quién? Esteban. ¿Los profetas sirven a Cristo o Cristo sirve a los profetas? Los profetas sirven a Cristo. Es lo mismo que decir que si los profetas sirven a Dios o Dios sirve a los profetas, ¿verdad? Cristo es Dios Hijo, ¿verdad? Pero es Dios, ¿verdad? Por el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y estos fariseos le están dando más importancia a los profetas que al mismo Cristo. Vamos a pasar a Hebreos 1, del 1 al 2. Si Prats, por favor, puede leerme Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Estamos viendo aquí, ¿quién es más grande? Cristo. Aquí dice el número 1 que Dios habló muchas veces por los profetas, y es cierto. Vuelvo y digo, los profetas eran mensajeros que entregaban ¿qué? La palabra de Dios. Pero dice, en estos postreros días, en los días de ahora, está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Los profetas no son herederos de todo, Cristo es el heredero de todo, y por asimismo hizo el universo. Vemos aquí que los profetas no le llegan ni a los talones a Cristo, pero estos fariseos están más pendientes de que sus sepulcros están limpios y no obedecer ni poner por alto a Cristo. Y ahí va la misma pregunta, ¿cuántas veces hemos disminuido a Cristo? ¿Cuántas veces le hemos puesto más importancia a otras cosas y no a Cristo? Ay, es que
En mi trabajo hubo muchos problemas y tuve que cancelar la clase bíblica de los miércoles, o no pude venir el domingo, o no pude pensar en Dios en todo el día, ¿verdad? No tenemos que ir tan drástico. A veces, por culpa del trabajo, nos olvidamos de Dios. A mí me pasa, a veces yo tengo que decir, Emanuel, pero Dios ha estado en tu mente hoy. Tú has hablado con Dios hoy, tú has meditado en Él. Y ahí es que yo mismo, a veces en medio de un masaje, como que y empiezo a orar con Él mientras le estoy dando el masaje, porque digo, caramba, yo soy un cristiano, tengo que estar íntimo con Dios, ¿verdad? A veces nuestra familia la ponemos por sobre más importante. Ay, bendito que mi hijo tenía un proyecto bien grande y tuve que cancelar todo lo de la iglesia, o no pude participar, o no pude leer. Ahora mismo mi familia y yo leemos la Biblia todas las noches. No pudimos leer la Biblia porque Esteban tenía un proyecto. Y así los ejemplos siguen y siguen y siguen, ¿verdad? Ponemos por importancia a personas y a cosas que no le llegan a los talones a Cristo. Y no quiero que eso sea como que, válgame, hay que menospreciar a todos los demás. No. No es menospreciar, no es abandonar, no es dejar a estas personas a quien amamos y a estas responsabilidades que tenemos, porque tenemos responsabilidades y tenemos que demostrar un amor. Pero es cumplir con nuestras responsabilidades y cumplir con ese amor al prójimo con Cristo por delante. Podemos honrar a los profetas, podemos pensar, wow, estos profetas dieron un ejemplo, estos profetas hablaron la palabra de Dios sin miedo, estos profetas murieron por Dios. Y eso podemos aprender de ellos y honrar esa memoria, pero teniendo en cuenta que Cristo es mayor que todos estos profetas, y que el honor a Cristo es mayor que mi honor hacia los profetas, y que mi enfoque número uno es que obedecer y poner atención a Cristo. Mis hermanos, estos fariseos lamentablemente estaban buscando el camino fácil, estaban buscando aparentar y no ser, ¿verdad? Algo que hemos estado discutiendo mucho estos pasados domingos. Derek. A la misma vez, a decir que las palabras de Dios es sagrado, no robas, no mentiras, pero cuando nadie está viendo, la palabra sagrada se olvidó. Entonces, ¿qué sagrado es? Cuando sabes la verdad, pero lo ignoras, no lo aplicas, hasta hace el contrario de unas palabras de Dios. Entonces, no me digas que son sagrados si estás haciendo lo opuesto de algo sagrado. No, para esa persona no es sagrado nada. Claro, lo sagrado es una mentira para esa persona, ¿verdad? Igual que para los fariseos. Ni Cristo era sagrado para ellos, ni los mismos profetas, porque ya discutimos que si hubiesen de verdad querido honrar a los profetas, hubiesen obedecido a sus palabras, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que para este momento, todo lo que estaban haciendo era falso, ¿verdad? Y como dijo Osvaldo al principio, que vamos a pasar entonces a discutir el versículo 30, luego que ellos dijeron, Osvaldo, en Mateo 23:30. Si hubiésemos los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los. Tanta honra, y ellos estaban hablando mal ¿de qué? De esas personas de esa generación, ¿verdad? De esos justos, a tanto ellos edificaban esos monumentos. Si yo hubiese vivido en aquellos tiempos, yo no hubiese cometido esos mismos errores. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Yo lo llegué a decir una vez. Si yo hubiese estado en su posición, yo no hubiese hecho lo mismo. Qué irónico, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántas generaciones, cuántas personas desde Adán y Eva han dicho lo mismo y han caído en los mismos errores? Tal vez ellos no mataron a los profetas, pero están matando al Hijo de Dios, cometiendo los mismos errores, que es rebelarse en contra de Dios. ¿Qué eran los profetas? Representantes, de Dios. ¿Qué era Cristo? El Hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Dios. Y seguimos desobedeciendo, persiguiendo, matando, criticando. ¿A quién? A Dios. Con diferente apariencia, con diferente nombre. Derek. Y esa es la ironía de 30. Si yo estuviera en ese tiempo, yo no mataba el justo. Y ahí están, en ese momento,
matando a alguien justo. ¿Qué es eso? La mentira. Exacto. Y para entender eso un poquito más, vamos a pasar a Hechos 7, 51 al 52. Si Elba, por favor, puede leerme Hechos 7, 51 al 52. Hechos 7, 51, 52. Sí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Muchas gracias, Elba. No cambia la cosa. Siguen cometiendo los mismos errores. ¿Cuál es el error? Resistir el Espíritu de Dios. Así como sus padres, así como los del tiempo de Cristo, y así como hoy en día se sigue resistiendo, nos seguimos resistiendo al Espíritu de Dios. Incircuncisos de corazón, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué el pueblo judío se circuncidaba? ¿Quién sabe? ¿Por diversión? Casi. Cuando se circuncidaban eran como el bautismo. Era la señal de que pertenecían a Dios. Quien no se circuncidaba, el niño que no se circuncidaba por el momento no era parte del pueblo de Israel. Así como el que no se bautiza no es parte de la iglesia de Cristo. Así que la circuncisión era un procedimiento importante para el pueblo judío y para los israelitas. Algo que ya se abolió con el Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Si las personas se circuncidaban para ser parte de Dios, ¿qué significa incircuncisos de corazón? No eran parte de Dios. Que su corazón no había sido apartado para Dios. Estas personas que se resisten al Espíritu se apartan de Dios, se alejan de Dios. Y entonces cometemos y cometen los errores que en tanto decimos que no vamos a hacer. Mis hermanos, nos convertimos en incircuncisos de corazón cada vez que desobedecemos, cada vez que seguimos estos actos egoístas en nosotros, cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos nos resistimos al Espíritu. Cada vez que pecamos matamos a Cristo. Cristo tuvo que morir. ¿Por qué razón? Por nuestro pecado. Cristo derramó sangre. ¿Por qué razón? Por nuestro pecado. Cristo sufrió en la cruz. ¿Por qué razón? Por nuestro pecado. Yo no me atrevo a decir a que yo nunca crucificaría a Cristo, porque Cristo tuvo que crucificarse por culpa mía. Yo, Paul Emanuel, soy culpable de que Cristo se tuvo que haber crucificado. Y aunque no dije crucifíquenlo, crucifíquenlo, pero mi pecado lo dijo. Mis acciones egoístas dijo crucifiquen a Cristo. Cuando pecamos, resistimos el Espíritu y nos convertimos igual que esas personas que cometieron esos mismos errores. Pero gracias a Dios por la sangre de Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios, en otras palabras, por su muerte, pues aunque yo fui cómplice, Él me lavó, Él me perdonó y Él me entregó la salvación. Igual que a cada uno de nosotros, si nos permanecemos firmes, justos y uno con el Espíritu de Dios, uno con Cristo. Y no pensar que somos superiores a las generaciones pasadas. No somos superiores, somos iguales. La única diferencia es que la sangre de Cristo. Nuestra decisión de una redención en Cristo. Nuestra decisión en un crecimiento en Cristo. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con nuestros antepasados, con nuestros padres, ¿verdad? Con todas esas generaciones que se equivocaron igual que nosotros. Nuestra diferencia es Cristo. Así que no nos dejemos engañar en pensar que nosotros pudiéramos hacer mejor trabajo que nuestras pasadas generaciones. Pero si entendamos que estamos mejor ahora porque Cristo está con nosotros. En otras palabras, no somos mejores, pero sí somos perfeccionados.
No sé si estamos entendiendo lo que quiero decir. Perfeccionados únicamente por Cristo. No saben cuántas veces tenemos que recalcar que la única razón por la que somos perfeccionados es por Cristo. No hay nada más. Nada más. No hay nada más que nos pueda perfeccionar. No hay nada más que nos pueda hacer completo. No hay nada más que nos pueda hacer salvos. No hay otra iglesia, no hay otro santo, no hay otro Dios, no está el Buda, no está el Papa, nada. Cristo es lo que nos diferencia de una vida de la humanidad en resistencia y en pecado y en desprecio hacia Dios. Cristo hizo esa diferencia en nosotros. Derek. A menos que somos desobedientes, repentir y sigue haciendo la misma, entonces somos los fariseos, somos santos que no cambian, repiten el mismo desobediencia. Pido perdón, es como cualquier niño. Dejé eso caer, perdón. Y en un par de momentos, días, lo dejé otra vez caer. Ese ya perdón segundo es como, no es sincero. Tú estás arrepintiendo, pero no sinceramente. Repite la desobediencia y ahora es mentiroso. Claro, es un acto hipócrita y malévolo, ¿verdad? Porque estamos diciendo gracias a la sangre de Cristo, pero al mismo tiempo estamos deshonrando esa sangre cometiendo el mismo pecado, ¿verdad? No es que no vamos a pecar, es que tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que andar con Cristo y no quedarnos estoqueados en lo mismo. Isaura. Nuestra naturaleza es el pecado. Y bien claro dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Claro. Tenemos que mantenernos escudriñándonos a nosotros mismos, viendo lo que hay en nuestro corazón. El corazón a veces nos indica hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por supuesto. Y si tú ves que a lo que tú te estás dirigiendo no está agradando a Dios y no te está acercando a Dios, pues bueno, de que tú misma reacciones y digas, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a seguir por aquí o me voy a refrenar? Me di cuenta, Dios me abrió los ojos, salí de esto que me tenía ciega y me encamino de nuevo. Esto es una constante lucha y es mucho de nosotros, tenemos que poner mucha de nuestra parte. Jesús pagó por nuestros pecados, murió en la cruz por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que hacer día a día todo lo posible por honrar ese sacrificio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Inspeccionándonos a nosotros mismos, tú sabes, viendo en qué estamos fallando. Nosotros mismos somos los que nos alejamos o nos acercamos a Dios. Tenemos que estar en examinarnos constantemente, día a día, todos los días, a todas horas, porque por cualquier cosita podemos fallar y es lo que tenemos que estar pendientes. Hay un beneficio en seguir a un Dios vivo, a un Dios que es real, no comparado con las otras cosas que las personas creen, ¿verdad? Están muertas. Al seguir a un Dios vivo, estamos creyendo y leyendo un libro vivo, un libro que nos habla, un libro que nos guía y un libro que nos enseña a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Y la única forma en que no podamos obedecer a ese libro vivo es que si en nuestros corazones lo callamos. Segundo, tenemos un espíritu vivo dentro de nosotros. Bien, como estaba diciendo la hermana Isaura, sabemos bien claro cuando estamos tomando un camino que no debe ser, porque ese espíritu nos lo está diciendo. Tenemos esa conciencia. Tenemos a Dios queriendo impedir que nosotros nos alejemos de Él. Él dice, no, regresa. Y la única forma, perdóname, de no escuchar a ese espíritu vivo es si lo callamos en nuestro corazón, igual que la Biblia. Mis hermanos, la vida de Dios está en todos lados. Nosotros podemos estar llenos de la vida de Dios, a través del Espíritu, de la Biblia, de los hermanos. Dios está en todos lados. No hay manera de no verlo, no hay manera de no sentirlo, no hay manera de no darnos cuenta cuando nos estamos alejando y cuando estamos acercándonos. Porque la vida de Dios es imposible taparla, no la podemos tapar, no podemos alejarnos. No podemos hacer como Jonás, escapar hacia Tarsis, ¿verdad? En un bote, escapando de Dios. No podemos escapar de Dios. Sí podemos ignorarlo. Sí podemos callarlo en nosotros. No en el mundo, no en la Biblia, en nosotros podemos callar. ¿Por qué caemos en los pecados? ¿Por qué caemos en lo mismo? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no crecemos? Porque lamentablemente Dios está callado dentro de ti.
¿Qué tenemos que hacer? Dejar que hable, que se exprese, que te guíe, que te utilice, que sea Él que esté en comando y tú no. Nosotros tenemos que ser esa diferencia con Cristo en comparación con los fariseos, en comparación con Adán y Eva, en comparación con todos los demás, aunque cometieron esos errores de callar a Dios. Va a haber nuestros momentos que vamos a callarlo porque, vuelvo y digo, somos imperfectos. Pero hagamos nuestro mayor esfuerzo en permitir que Dios sea que domine nuestras vidas, en permitir que esa voz de Dios se escuche más clara que nunca. Isaura. Una vez en un sermón, más jovencito me acuerdo, pero dijiste unas palabras que a mí se me quedaron en mi corazón porque son tan y tan ciertas. Y es que una vez que nosotros conocemos a Dios, no nos podemos olvidar de Él. No. Cuando tú conoces a Dios, no nos podemos olvidar. Y es como tú dices, el Espíritu siempre va a estar ahí dirigiéndonos. Y nosotros nos podemos poner la venda y podemos resistirnos, como lo hizo Jonás, en el sentido de no querer obedecer, de negarnos. Pero ahí va a estar, ahí está la palabra, ahí está lo que tú has aprendido. Si conocemos bien a Dios, no podemos escapar, no podemos salir, va a estar ahí siempre, en nuestro corazón siempre, por más oculto, por más cosas negativas que puedan haber, siempre va a estar esa semillita ahí diciéndote, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Y uno es el que tiene que estar pendiente. Estoy haciendo lo correcto, me estoy dirigiendo bien, estoy haciendo. Dios no se aparta de uno. Cuando uno experimenta algo tan puro, algo tan real, algo tan cierto, cuando uno experimenta la perfección, que es Dios, como dijo la hermana Isaura, es imposible intentar olvidar tanta perfección, tanta grandeza, ¿verdad? Tanta gloria en Dios. Físicamente, como nosotros humanos, es imposible negar la existencia de un ser tan perfecto. ¿Qué podemos hacer? Como explicó el hermano Elber en la clase bíblica del miércoles. Dejar el primer amor, ¿verdad? Discutimos que había una diferencia entre perder el primer amor y dejarlo. Y cuando una persona deja el primer amor, que es que Dios, la perfección, la vida, la verdad, todo lo bueno que podamos experimentar en nuestra vida, una persona decide cortarse de la vida y entregarse a la muerte. Porque donde no hay vida hay ¿qué? Hay muerte, mis hermanos. Muerte física, espiritual, mental, muerte como personas, como individuos. Porque sin Dios, como dice mi padre, ¿verdad? Todo es posible y sin Él nada es posible. Así que el ay de vosotros, y voy a cortar la clase hasta aquí por falta de tiempo, porque después siento que lo otro voy a llevarlo muy rápido. Este ay de vosotros, de estos fariseos, honrando a Dios a su manera, honrando falsamente, buscando formas de escaparse de verdaderamente servir y vivir esa verdad, esa perfección. A ellos haberla conocido, ¿verdad? A ellos haberla visto, a ellos ser parte del templo, ¿verdad? Que era donde se suponía que estaba la presencia de Dios, y ellos mismos cayeron en ignorar, callar la voz de Dios, perder el primer amor, abandonar a Dios por servirse a ellos mismos. Y yo pienso que al ser los fariseos, yo digo, ¿qué va a pasar conmigo? y hablo en serio, mis hermanos, digo, ¿qué va a impedir que yo caiga y cometa los errores que se cometieron en el pasado? Los errores que se han repetido una y otra vez desde que el mundo es mundo. Los errores que personas mayores que yo, que personas que han vivido más tiempo con Dios, personas con más conocimiento que yo, han caído. Porque cuántas veces no vemos en las noticias, en las redes, en pastores, en personas que se alejan de Dios. ¿Cuántas personas no hemos conocido que se han alejado de Dios? ¿Cuántas personas no crecieron con nosotros en la iglesia y ya no están aquí con Dios? ¿Qué va a impedir que yo, ¿verdad? Yo como individuo, que tengo 21 años, a los 22 años yo me aleje? Que a los 23, a los 40, a los 50, a los 60, a los 80. ¿Qué va a hacer la diferencia en mí
que yo no voy a convertirme en estos fariseos que buscaron el camino fácil, que abandonaron el primer amor, que se creían superior a sus antepasados, que callaban la voz de Dios, la perfección que era Dios en ellos. ¿Qué va a impedir que nosotros seamos estas personas? Lo dijimos al principio, mis hermanos. Dios ya lo dijo, la atención y la obediencia. Cuando nosotros prestamos atención, y quiero recalcar esto una vez más, es porque tenemos interés, es porque tenemos deseo, es porque estamos inspirados, estamos motivados. Es porque cuando le ponemos atención a algo, es porque no puedo desviar mi mirada de eso que ha capturado mi atención. Cuando le ponemos atención a Dios, es porque Dios ya no es algo que mis padres me dijeron, Dios ya no es los domingos, Dios ya no es la clase bíblica los miércoles a las 6 de la tarde, Dios ya no es a un ser al que todo el mundo te dice, no, hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Porque si no vamos al infierno. No es nada más eso. Dios ya no es el que Dios te bendiga que decían nuestros abuelos. Dios se convierte en algo en el que verdaderamente tú dices, si yo no lo tengo, yo estoy muerto. No soy nada. Si yo no tengo a Dios, no tengo esperanza de nada. Y a estas alturas, Dios se ha convertido en eso en ustedes, ¿verdad? A estas alturas de nuestra vida, ¿qué es Dios para nosotros, verdad? ¿En qué se ha convertido Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que representa Dios en cada uno de nosotros? Sabemos que eres luz, sabemos que Él es vida, sabemos que eres salvación, sabemos que Él es perfecto. Pero entendemos todas estas cualidades, creemos todas las cualidades, estamos viviendo en que verdaderamente Dios es luz, vida, perfección, salvación. ¿Estamos obedeciendo a sus palabras? Y yo pienso, hermano, que siguiendo este consejo de prestar atención, que nuestro enfoque sea Dios y que practiquemos la obediencia de sus mandamientos, va a hacer en que no caigamos igual que el resto de personas que han callado a Dios en sus vidas, que han abandonado a Dios en sus corazones, que han puesto tropiezos como personas, ideas, discusiones, diferentes pensamientos, familia, trabajo, que han puesto otras cosas en medio de uno como individuo y Dios. ¿Cómo saltamos este peligro? ¿Cómo permanecemos íntimos con Cristo? Poniendo nuestra atención y nuestra obediencia. Y revivir y alimentar ese amor que tenemos por Dios. Algo que es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hasta soñamos con eso. Que Él esté en nuestras mentes constantemente. Así que los dejo con esto, que el Señor me los bendiga a todos.